situaciones difíciles, pero tú, Señor, has levantado bandera delante de nosotros. Te damos gracias por los que ya estamos aquí. Te pedimos que los que vienen, Señor, los traigas con bendición, que abras su camino, Señor, y que ellos puedan venir pronto. Gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más, dispuestos, Señor, para oír lo que tú quieres trasladarnos a nuestros espíritus, a nuestras almas. Te pedimos que esa palabra, Señor, sea edificante, que podamos transmitirla a los que enseñan en los discipulados, que desde ya te pedimos que los oyentes estén, Señor, preparados para oír tu palabra y que ésta nos edifique. Nos prepare, Señor, para el encuentro contigo. Nos prepare, Señor, para lo que viene, Señor. Que podamos ser sensibles y que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo y podamos discernir y podamos entender, que haya inteligencia espiritual en cada uno de nosotros. Ponemos delante de ti, Señor, cualquier necesidad en los corazones. Tú conoces esas necesidades y te pedimos, Señor, que nuestra fe crezca para creer que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, ponemos toda necesidad de enfermedad, toda necesidad de provisión, toda situación, Señor, que pueda estar cargando las almas, que hoy podamos descansar en ti, podamos confiar y de esa manera, Señor, estar abiertos y dispuestos, sensibles, Señor, a tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, seguimos en la serie sobre la revelación, tratando de ir a la palabra acerca de cómo habla Dios. Realmente creo que lo que estamos viendo ahora tal vez no lo podemos clasificar necesariamente como doctrina profunda, pero sí una doctrina que debe ser realidad en nuestras vidas. Yo creo que el poder recordar cómo habla Dios, lo que nos debe de trasladar, gracias mi hermana, es la posibilidad de que estas cosas se den como una experiencia. De nada me serviría a mí saber cómo habla Dios por medio de visiones si nunca he tenido una, ¿verdad? O no ha habido esa posibilidad. Y en este caso, yo diría que se vuelve un poquito más todavía sobrenatural, ¿verdad? Saber que Dios habla por medio de ángeles. Entonces la Biblia está llena de ejemplos y obviamente pues vamos a entrar de lleno al tema, pero vamos a tratar de resolver, o aunque ya lo sabemos la mayoría, creo yo, creo que vale la pena que definamos qué es un ángel. Aunque el tema, gracias, el tema no, ya que están sentaditos ustedes, pues hoy me siento yo también aquí. Mejor hoy no camino porque mucho frío. Y como por allá tenemos abierto, más alegre todavía. Pero, ¿qué es un ángel? Bueno, la Biblia nos da respuestas, ¿verdad? Lo mejor es que la Biblia nos responda. Y si vamos a Hebreos capítulo 1 y verso número 13, aquí el autor a los hebreos tiene un diálogo, ¿verdad? Y hace preguntas con el que está leyendo a través de los siglos, todos los que hemos leído. Y los que han leído este capítulo, la pregunta es, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Se entiende esto mejor en el contexto, pero usted lo puede leer en casa. Pero en este diálogo y en esta pregunta obviamente se está tratando de definir que nuestro Señor Jesucristo no es un ángel, porque dice, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra? Pero en el siguiente verso nos explica qué son los ángeles. Dice, ¿no son todos ellos, es decir, los ángeles, espíritus ministradores? Entonces, ¿qué es un ángel? Una respuesta bíblica, son o es un espíritu ministrador. Fíjese que lo define como espíritu, por lo tanto, diríamos nosotros que un ángel no se ve a simple vista porque es un espíritu. Tiene que tomar forma. Cuando se dan a conocer, cuando se dejan ver,
es porque han tomado forma. Y en este caso la Biblia nos presenta que se presentan muchas veces como humanos. Algunas de las gráficas que voy a poner aquí, pues a los ángeles se representan con alas, pero llama la atención que en algunas ocasiones pareciera que las alas no sé dónde las dejan, ¿verdad? Porque se presentan como hombres. ¿Se acuerda aquellos varones en Hechos 1? Después de la ascensión, dice que se pusieron varones cerca de los discípulos, ¿se acuerdan? Y realmente se ven como hombres. Ahora, lo más importante aquí es que también son ministradores, es decir, servidores, son espíritus servidores. Usted sabe que hay incluso ángeles caídos que serían entonces espíritus que están para dañar a aquellos que hemos de alcanzar la salvación. Dice, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces los ángeles están a favor nuestro. Porque ¿quiénes vamos a heredar la salvación? Nosotros. Entonces es lindo saber que la revelación del Nuevo Testamento nos indica que es un ángel. Luego, nosotros vemos que hay versiones que nos amplían un poquito más el concepto, como esta que dice, ¿qué son los ángeles? Sino espíritus que han recibido la misión dice la misión de servir a los que están en camino de heredar la salvación. Noten que en esta versión se hace la pregunta y nos dan la respuesta. Esta otra versión dice, ¿y qué son todos los ángeles? Sino espíritus al servicio de Dios, enviados para servir a los que van a heredar la salvación. ¿Cuántos ángeles serán? La Biblia nos habla de miriadas de ángeles, son muchos. No vamos a pensar mucho en cómo fueron creados, porque el tema en sí no son los ángeles, sino que Dios se revela y nos habla por medio de ángeles. La última que quiero compartir con ustedes es un poquito más amplia, una especie de paráfrasis ampliada que dice, y usa en cierta manera, aunque es del 2003, una palabra que no estamos tan acostumbrados, parece un español antiguo, ¿verdad? Por ventura, dice. ¿No son todos ellos, hablando de ángeles, unos espíritus que hacen el oficio de servidores o ministros enviados de Dios para ejercer su ministerio en favor de aquellos que deben de ser los herederos de la salud o de la salvación? Interesante, ¿verdad?, cómo esta versión lo presenta, porque los presenta como ministros. Ministros, acuérdese, ahí la palabra es diaconeo. El verbo diaconeo es servir, es ministrar. Entonces, por eso, realmente el servicio del diaconado es algo muy especial, porque es servir. Ok, encontré una definición del diccionario bíblico que dice orden de seres sobrenaturales, porque sí son sobrenaturales y celestiales, cuyo ministerio es actuar como mensajeros. De alguna manera, el nombre tanto hebreo como griego, hebreo malak y ángelos o ángelos en griego, significa literalmente mensajero y agentes de Dios en la realización de la voluntad divina. Probablemente usted en alguna ocasión ha visto alguna película de ángeles, porque se han puesto muy populares en cierto momento los ángeles, y no necesariamente películas bíblicas, ¿verdad? Sino que muchos tratan de hacer ciertos guiones mostrando que sí son agentes de Dios y bueno, le ponen ciertas tramas como ellos se lo imaginan, pero en realidad yo creo que nosotros estamos rodeados de ángeles, hermano. Si son espíritus, yo tengo que recordar que el doctor Ríos, cuando nos habló del mundo de los espíritus, que por cierto, si usted no tiene ese libro, debería de tenerlo y debería estudiarlo, el mundo de los espíritus. Y es llamativo que
El ejemplo que él ponía era un vaso de agua que tenía ahí a la par cuando él enseñaba sobre esto, y agarraba una motita, una cosa pequeñita, ¿verdad?, que flotara sobre el agua. Y él decía, el mundo de los espíritus es el agua, y la mota somos nosotros. Entonces, a veces pareciera como un cliché que un predicador diga, hermanos, o en un culto diga, hay ángeles aquí. Y la gente dice, bueno, ¿y dónde están, verdad? Pero precisamente por lo que la Biblia nos muestra, realmente son espíritus que no vemos, pero que están ahí. Yo no sé cuántas veces el Señor, por medio de sus ángeles, que los envía a que nuestro pie no tropiece en piedra, según los salmos, nos han cuidado. Fíjese que uno se pone a pensar que salir de casa, uno quizá no se da cuenta de lo que pasa en los aires, pero indudablemente que sobre nuestras cabezas deben de rugir batallas espirituales, ¿verdad? Donde precisamente los ángeles no solamente nos defienden, nos guardan, sino que indudablemente también pueden estar a la disponibilidad de Dios, porque se mueven a la velocidad del pensamiento para hacer la voluntad de Dios. O sea, su propósito es hacer la voluntad de Dios. En cierta manera nosotros deberíamos, aunque dice que fuimos creados poco menor que los ángeles, deberíamos de tener esa disposición de servir al Señor, ¿verdad? Sin pensarlo demasiado. Amén. ¿Cuántos dicen amén o usted tiene tanto frío que ya no puede decir ni amén? Gloria a Dios. Bueno, esta es una gráfica interesante, ¿verdad? Porque los que hacen este tipo de dibujos y todo, es como más o menos se pueden imaginar esas miriadas de ángeles. Realmente es un ejército, ¿verdad? Que está al servicio del Señor. No nos vamos a meter en la tercera parte de los ángeles que el enemigo contrató, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. No nos vamos a meter a eso, pero indudablemente los ángeles son muchos. Colosenses 1:16 nos dice que los ángeles fueron creados por Dios. Dice, porque en Él, y aquí habla en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, porque el ámbito, diríamos, de los ángeles es los cielos y el cielo, como en la tierra, visibles e invisibles. Como espíritus serían creaciones invisibles, ya sean tronos, aquí ya se mete a jerarquías celestes, o dominios, o poderes, o autoridades. Note que aquí hay 4 niveles, donde el trono es el más alto, siguen los dominios, los poderes o autoridades. Diríamos que indudablemente cuando vemos tronos, dominios, poderes o autoridades siempre pensamos del lado negativo, pero deben haber ángeles desarrollando autoridades, dominios. Se ven del lado del enemigo, pero también indudablemente están del lado de Dios. Fíjese que, por ejemplo, la muerte es un trono. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso vemos realmente que los ángeles estuvieron presentes desde el mismo, antes del nacimiento, trayendo revelación acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Y ángeles estuvieron también, no solo en el recorrido de todo su ministerio, sino que estuvieron también presentes en su resurrección y en su ascensión. Realmente hubo un ministerio angélico que traía revelación a los primeros discípulos, a los apóstoles del Cordero. Y entendemos que después de 2000 años todavía, y especialmente en el cierre del ciclo de la iglesia, en la plenitud, cuando entre la plenitud de los gentiles, indudablemente los ángeles están activos, hermano. Amén. Muy bien. Entonces, son poderosos. Dice el Salmo 103:20, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Acuérdense que hay ejemplos en la Biblia que solo un angelito mató un montón de gente, ¿no?
Y el Señor mismo decía que realmente cuando Pedro sacó su espadita, le dijo, mira, si yo llamo una legión de ángeles, aquí no queda nadie parado, ¿verdad? Y realmente él tenía el poder de convocarlos, pero indudablemente él venía a cumplir el plan de Dios. Pero mire qué interesante, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Insisto, son servidores que sirven al pensamiento. Ellos no están diciéndole, Señor, hoy me levanté un poquito cansado, Señor, porque no se enferman, ¿verdad? Hoy tengo frío, Señor, para ir ahí a lo que tú quieres que yo vaya. Son poderosos los ángeles. Bueno, nuevamente hay gráficas, ¿verdad? Aquí es un cuadro donde tratan de representar a Daniel, porque no le tomaron una foto a Daniel en el foso de los leones, pero noten que precisamente la boca de los leones fue tapada por una actuación de parte de Dios, que probablemente fue a través de ángeles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mire, ya Hebreos nos habla que los ángeles traen palabra. Y como lo que estamos viendo es el tema general de la revelación y que Dios habla por medio de ángeles, note lo que dice precisamente este capítulo 2, verso número 2 de Hebreos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles son mensajeros, resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. En todo el contexto habla, cuanto más la palabra que va a hablar Dios de los cielos, ¿verdad? Pero lo que quiero aquí enfatizar en este verso es que Dios habla por medio de los ángeles. Dios les da palabra a los ángeles, da mensaje a los ángeles. Tal vez nosotros, hermanos amados, como probablemente no hemos tenido alguna experiencia sobrenatural con ángeles, o quizá aquí hay alguien que sí, quizá usted ha soñado con un ángel, no sé, que le trasladó algún mensaje, pero si no ha sido así, indudablemente uno dice, bueno, ¿estará vigente eso? Se ven muchas experiencias y muchas cosas en el Antiguo Testamento y en el nacimiento del Señor y el inicio de la iglesia, pero ¿no será que la iglesia se enfrió tanto? Y quizá en ese sentido sí tenemos razón, ¿verdad? Que la iglesia se ha enfriado tanto y tal vez nos hemos enfriado como para no estar en la disponibilidad de que esas experiencias se den. Pero hermano, tenemos que ir de gloria en gloria, debemos anhelar mayores experiencias. Si no las anhelamos, yo tengo la sospecha que no las vamos a tener, pero si las anhelamos y nos metemos en la palabra y de alguna manera estamos en una atmósfera en la cual las sobrenaturalidades y revelación por medio de ángeles se puede dar, yo estoy seguro que se va a dar, especialmente en el tiempo que se avecina. Yo no sé si usted está emocionado por el tiempo que se avecina, o está triste, o está, no sé, o está cansado. Algunos ministros, hoy me junté con ministros, cada 15 días tengo esa oportunidad de reunirme con pastores, y a veces uno le pregunta, ¿y cuántos años tenés? Y dice, voy a cumplir 70. Hoy yo platicaba con el hermano Alberto Baeza y le decía, yo te veo como energía, le digo. Pero a veces uno se cansa, ¿no? El cuerpo tiende a cansarse. Entonces, afortunadamente estos servidores no se cansan. Pero aunque fuimos creados un poco menor que los ángeles, ¿cuántos saben que nuestro futuro en Dios va a ser mucho mayor que los ángeles, hermano? Mire, a mí me llama mucho la atención porque como que los ángeles, aunque ellos atienden el llamado o atienden el mandato del Señor, fíjese que ellos, habiendo sido creados mayor que nosotros, están dispuestos a servirnos a nosotros porque ya saben que ya no somos solo hombres. Entonces, cuando el Salmo habla que fuimos creados como hombres, poco menor que los ángeles, está hablando solamente en ese nivel, pero ya siendo hijos de Dios, aunque ellos también se les llama hijos de Dios, indudablemente vemos en todo el contexto del Nuevo Testamento que tenemos un propósito, un final mucho más grande que el de ellos, ¿verdad? Y como que ellos lo saben. Muy bien. Veamos algunos ejemplos que creo que nos va a servir mejor en el Antiguo Testamento de ángeles llevando mensaje de Dios a Lot. ¿Se acuerda usted que el sobrino de
Abraham, en el deseo de obtener lo mejor a la vista de sus ojos, agarró las planicies que llegaban hasta Sodoma, dice la Biblia. Y ahí se le complicaron las cosas. Pero en el capítulo 19, verso 1, para ser muy específicos, dice, llegaron pues los dos ángeles. Como que también a ellos los mandan de dos en dos, ¿verdad? Aunque en algunas ocasiones pues aparece solamente uno, pero especialmente cuando aparece uno, generalmente es el ángel del Señor, el ángel de Jehová, o como dice en otros pasajes, el ángel de Dios. Entonces dice, a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahora note que ellos ya llegaron, yo diría, en una, ¿cómo le diría yo? Ya preparados para que Lot los pudiera ver, o sea, no llegaron invisibles. Porque dice, al verlos. Tal vez uno puede pensar, bueno, ¿y qué clase de cuerpo llevarían ellos? Tal vez no podemos estar completamente seguros, pero me parece que son cuerpos espirituales, ¿verdad? Entonces dice, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿por qué Lot se postró rostro en tierra? Porque sin duda son seres totalmente diferentes a nosotros. ¿No cree usted? Algo vio él en ellos que tuvo testimonio que no eran hombres nada más, aunque tenían la apariencia humana. Y entonces dice, pero fíjese que me llama la atención porque yo me estoy saltando de una vez al verso 10, porque son solo pasajes que entresaco para lo que tiene que ver con nuestro tema, pero usted cuando esté preparando lo que va a enseñar, pues léase todos los versos y los contextos. Pero fíjese que llamativo, y lo puse en rojo, porque dice en el verso 19:10, siguiendo toda la línea de la enseñanza, dice, pero los dos hombres, primero dice los dos ángeles, ¿lo lee en el 1? Pero refiriéndose a ellos mismos dice, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Era cuando aquellos hombres querían meterse y los querían sacar. ¿Se acuerda? Ahora, ¿por qué dirá los dos hombres? Porque indudablemente venían a semejanza humana. Ahora, ahí hay algo mucho más profundo que no necesariamente lo vamos a enseñar a los discípulos, pero realmente, o dependiendo el grado de comprensión de cada grupo. Pero acuérdese usted que esto lo que habla es en Sodoma y Gomorra de una descomposición y de mezclas, porque en Sodoma y Gomorra, aunque la sodomía, que es un término que habla de relaciones homosexuales, sodomía, ¿sí? ¿Ha oído de eso, no? Viene precisamente por Sodoma, a veces el énfasis que se hace es exclusivamente de ese tipo de relaciones, porque eran dos hombres y hombres querían que se los sacaran para tener relaciones sexuales con ellos. Porque eso de que queremos conocerlos en el original hebreo habla de eso, de relaciones sexuales. Pero como que de alguna manera también discernían, porque acuérdese que ya en Génesis 6 había mezclas de seres que se metían con mujeres. De alguna manera era todavía más fuerte el grado de descomposición que había ahí, porque como que ellos también en algún momento tenían ese tipo de relaciones con carne extraña. Bueno, quizá eso es, no quizá, indudablemente la maldad de los hombres cuando se generó el diluvio fue tan grande que el Señor lo envía, pero note que ahora en el caso de Sodoma y Gomorra pareciera como que es un anticipo del diluvio de fuego que va a venir. Ahora ya no es de agua, ahora es de fuego sobre la tierra. Cuando este globo sea consumido, ¿verdad? Dice que los cielos y la tierra, dice Pedro, pasarán con gran estruendo. Entonces, dos ciudades, no sabemos con cuánta gente, ¿verdad? Aunque entendemos que ese diálogo de Dios con un amigo suyo como era Abraham, negociaron de 50, 40, 30,
hasta llegar a 10 justos, y no se encontraron 10 justos en Sodoma. Y fue destruida completamente con fuego y azufre. Muchos se lucubran, ¿será que el Señor tiene sus bombas atómicas en el cielo y las tira? Porque siempre queremos meter nuestra cabecita, ¿verdad? Pero en realidad para Él, ¿qué es imposible enviar fuego y azufre, ¿verdad? Para destruir toda una ciudad. Pero el punto es que estos ángeles, o los ángeles, pueden tomar formas. Y en este caso se presentaron como hombres. Y por eso aquí se les menciona de esa manera. Muy bien. De todas maneras, usted puede hacer preguntas según lleguemos a ese momento, para aclarar cualquier situación que no se entienda completamente. Dice, otra vez en el 12, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos? Note que como ángeles tienen conocimiento. Yo quiero que usted entienda, y a ver si lo puedo explicar, que nosotros vivimos en cierta manera, en cierta dimensión, ¿no? O sea, nosotros tenemos una dimensión, llamémosle de la tierra, pero estos seres vienen de otra dimensión. Y en cierta manera se tienen que dar alguna clase de conjunción o diríamos traslape. Algunos lo ven de una manera un poquito más acorde a lo que en algunos momentos algunos han descubierto como diferentes dimensiones, ¿verdad? Para poder entrar a la tierra, ¿será que hay ventanas dimensionales que usan los ángeles para poder entrar a la tierra? Bueno, dejémoslo así en el ambiente y vamos a ver qué nos muestra la Biblia a través de ventanas de revelación, ¿verdad? Porque no dicen literalmente ventana dimensional, ¿verdad? No le puedo dar un verso, pero es como para tratar de mostrar lo que la Biblia nos muestra y cómo lo vamos a presentar. Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Fíjese que lo interesante es que Dios habla por medio de ángeles porque le trae un mensaje a Lot. El justo Lot, dice Hebreos. Era justo, pero vivía en un ambiente muy difícil. Porque vamos a destruir este lugar. Ahí está el mensaje. Vamos a destruir este lugar. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé y como los días de Lot. ¿Verdad? Eso significa entonces que si en los días de Lot hubo mensaje angélico para venir a rescatar, ¿no cree usted que va a haber mensaje angélico? Y quizá para los que lo necesitan a ese nivel, ¿verdad? Porque dice que bienaventurado aquel que sin ver creyó. Bienaventurado aquel que sin ver un ángel, tal vez sin ver al Señor resucitado en una experiencia sobrenatural, se está consagrando, aunque no esté viendo con los ojos físicos, pero por la fe estamos viendo, ¿verdad? Y estamos creyendo la bendita palabra del Señor. Dice amén usted. Ah, qué bueno, qué bueno. Está aquí, no se ha dormido. Voy a estar con los ojos abiertos y dormido, ¿verdad? Pero no es así. Dice, vamos a destruir este lugar. Ahí está el mensaje. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor. Note que es una región donde el clamor sube. Quizá por eso uno tiene que meditar cuando un país es asolado por algún tipo de fenómeno natural, podrían decir los hombres. Pero algunos logran ver que bien, hay juicios sobre las regiones. Y aquí son temas delicados a la sensibilidad humana cuando solo meditamos, solo pensamos, es decir, usamos el alma. Pero usted no me dejará mentir que hace unos cuantos años, no sé si fue 2004, un tsunami barrió con más de 300,000 personas. ¿Se acuerda, verdad? O sea, olas grandes entraron sobre la tierra, producto de un gran sismo, y tocaron muchas de las costas
como Bali, y que están en el llamado Círculo de Fuego, y arrasaron con 300,000 personas, entre turistas. Pero si uno es acucioso se da cuenta que muchas de esas regiones son regiones que viven sin Dios. Nos venimos a América Latina y otro sismo asola a un país que lo tienen clasificado como el país más pobre del mundo, Haití. Y otra vez dentro de lo que cuentan se van casi 300,000 personas. Pareciera que Dios fuera injusto, ¿verdad? No solo ya están mal, pero ¿qué pasa ahí? Hay vudú, hay santería, hay cosas profundas de Satanás ahí. Imagínese usted que ellos hacen que un muerto se vuelva un esclavo. Yo no sé cómo pueden hacer eso a través del vudú. Yo no he estado nunca en Haití, pero algunos que han ido en algún momento se dan cuenta, hay brujos, hay esto y lo otro. Entonces quiere decir que hay regiones donde el clamor sube y vienen juicios. Porque uno lo puede ver exclusivamente como un fenómeno natural, ¿verdad? Pero como que en el fondo hay algo. Muchos cuando, creo que fue el Katrina, ¿verdad? Que asoló esta parte de Estados Unidos de New Orleans, donde se hacen unas cosas también meras feitas, y hay ciertos, como que son regiones entregadas. Porque mira, hermano amado, Dios tiene misericordia de Guatemala, ¿verdad? ¿Ya se puso a pensar usted eso? Ha tenido misericordia de nosotros. Y yo sospecho que es porque hay más de 10 justos. Sin embargo, los juicios indudablemente están ahí en la Escritura. Veamos el ejemplo ahora de cómo los ángeles se aparecen en el sueño de Jacob. Mire, Génesis 28:10 en adelante dice, y salió Jacob de Beersheba, o Beerseba, y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, igual que la almohada de plumas que usted usa. Él usó su almohada de piedras. Esas no las venden en el súper. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Note que él está teniendo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, en su sueño, ¿verdad? Cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían. ¿Qué significa eso de que subían? La escalera estaba de la tierra al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que subían? Que antes habían bajado. Y bajaban, o sea, unos subían y unos bajaban. O sea, había un continuo mover. ¿No le parece que eso suena a una puerta dimensional? La impresión que da es que realmente los ángeles tienen un trabajo en la tierra fuerte. Aunque es un querubín caído, ¿verdad? De estirpe angeloide, digamos, aunque, porque me parece que los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles, me parece que en esa jerarquía son angeloides, llamemos así, solo que de creaciones mucho más altas. Acuérdese que los serafines son de 6 alas, los arcángeles de 4 y los ángeles de 2. O sea, habla jerarquía, ¿no? Bueno, y note que los serafines son los que están delante de la presencia del Señor y se cubren con 2 alas por el grado de santidad, vuelan con 2 y se cubren llamativamente los pies con otras 2, ¿verdad?
con las otras dos. Bueno, ¿se imagina usted que eso lo vamos a ver? No lo veo muy entusiasmado, yo digo que el frío lo tiene usted muy quieto. Indudablemente, otra vez hay personas que dibujan esto. No es que necesariamente sea así, ¿verdad? Son situaciones difíciles, pero tú, Señor, has levantado bandera delante de nosotros. Te damos gracias por los que ya estamos aquí. Te pedimos que los que vienen, Señor, los traigas con bendición, que abras su camino, Señor, y que ellos puedan venir pronto. Gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más. Dispuesto, Señor, para oír lo que tú quieres trasladarnos a nuestros espíritus, a nuestras almas. Te pedimos que esa palabra, Señor, sea edificante, que podamos transmitirla a los que enseñan en los discipulados, que desde ya te pedimos que los oyentes estén, Señor, preparados para oír tu palabra y que ésta nos edifique. Nos prepare, Señor, para el encuentro contigo. Nos prepare, Señor, para lo que viene, Señor. Que podamos ser sensibles y que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo y podamos discernir y podamos entender que haya inteligencia espiritual en cada uno de nosotros. Ponemos delante de ti, Señor, cualquier necesidad en los corazones. Tú conoces esas necesidades y te pedimos, Señor, que nuestra fe crezca para creer que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, ponemos toda necesidad de enfermedad, toda necesidad de provisión, toda situación, Señor, que pueda estar cargando las almas, que hoy podamos descansar en ti, podamos confiar y de esa manera, Señor, estar abiertos y dispuestos, sensibles, Señor, a tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, seguimos en la serie sobre la revelación, tratando de ir a la palabra acerca de cómo habla Dios. Realmente creo que lo que estamos viendo ahora tal vez no lo podemos clasificar necesariamente como doctrina profunda, pero sí una doctrina que debe ser realidad en nuestras vidas. Yo creo que el poder recordar cómo habla Dios, lo que nos debe de trasladar, gracias mi hermana, es la posibilidad de que estas cosas se den como una experiencia. De nada me serviría a mí saber cómo habla Dios por medio de visiones si nunca he tenido una, ¿verdad? O no ha habido esa posibilidad. Y en este caso, yo diría que se vuelve un poquito más todavía sobrenatural, ¿verdad? Saber que Dios habla por medio de ángeles. Entonces la Biblia está llena de ejemplos y obviamente pues vamos a entrar de lleno al tema, pero vamos a tratar de resolver, o aunque ya lo sabemos la mayoría creo yo, creo que vale la pena que definamos qué es un ángel, aunque el tema, gracias, el tema no, ya que están sentaditos ustedes, pues hoy me siento yo también aquí. Mejor hoy no camino porque mucho frío. Y como por allá tenemos abierto, más alegre todavía. Pero, ¿qué es un ángel? Bueno, la Biblia nos da respuestas, ¿verdad? Lo mejor es que la Biblia nos responda. Y si vamos a Hebreos capítulo 1 y verso número 13, aquí el autor a los hebreos tiene un diálogo, ¿verdad? Y hace preguntas con el que está leyendo a través de los siglos, todos los que hemos leído. Y los que han leído este capítulo, la pregunta es, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Se entiende esto mejor en el contexto, pero usted lo puede leer en casa. Pero en este diálogo y en esta pregunta obviamente se está tratando de definir que nuestro Señor Jesucristo no es un ángel, porque dice, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra? Pero en el siguiente verso nos explica qué son los ángeles. Dice, ¿no son todos ellos, es decir, los ángeles, espíritus ministradores?
Entonces, ¿qué es un ángel? Una respuesta bíblica son o es un espíritu ministrador. Fíjese que lo define como espíritu, por lo tanto, diríamos nosotros que un ángel no se ve a simple vista porque es un espíritu. Tiene que tomar forma. Cuando se dan a conocer, cuando se dejan ver, es porque han tomado forma. Y en este caso la Biblia nos presenta que se presentan muchas veces como humanos. Algunas de las gráficas que voy a poner aquí, pues a los ángeles se representan con alas, pero llama la atención que en algunas ocasiones pareciera que las alas no sé dónde las dejan, ¿verdad? Porque se presentan como hombres. ¿Se acuerda aquellos varones en Hechos 1? Después de la ascensión, dice que se pusieron varones cerca de los discípulos, ¿se acuerdan? Y realmente se ven como hombres. Ahora, lo más importante aquí es que también son ministradores, es decir, servidores, son espíritus servidores. Usted sabe que hay incluso ángeles caídos que serían entonces espíritus que están para dañar a aquellos que hemos de alcanzar la salvación. Dice, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces los ángeles están a favor nuestro. Porque ¿quiénes vamos a heredar la salvación? Nosotros. Entonces es lindo saber que la revelación del Nuevo Testamento nos indica que es un ángel. Luego, nosotros vemos que hay versiones que nos amplían un poquito más el concepto, como esta que dice, ¿qué son los ángeles? Sino espíritus que han recibido la misión dice la misión de servir a los que están en camino de heredar la salvación. Noten que en esta versión se hace la pregunta y nos dan la respuesta. Esta otra versión dice, ¿y qué son todos los ángeles? Sino espíritus al servicio de Dios, enviados para servir a los que van a heredar la salvación. ¿Cuántos ángeles serán? La Biblia nos habla de miriadas de ángeles, son muchos. No vamos a pensar mucho en cómo fueron creados, porque el tema en sí no son los ángeles, sino que Dios se revela y nos habla por medio de ángeles. La última que quiero compartir con ustedes es un poquito más amplia, una especie de paráfrasis ampliada que dice, y usa en cierta manera, aunque es del 2003, una palabra que no estamos tan acostumbrados, parece un español antiguo, ¿verdad? Por ventura, dice. ¿No son todos ellos, hablando de ángeles, unos espíritus que hacen el oficio de servidores o ministros enviados de Dios para ejercer su ministerio en favor de aquellos que deben de ser los herederos de la salud o de la salvación? Interesante, ¿verdad?, cómo esta versión lo presenta, porque los presenta como ministros. Ministros, acuérdese, ahí la palabra es diaconeo. El verbo diaconeo es servir, es ministrar. Entonces, por eso, realmente el servicio del diaconado es algo muy especial, porque es servir. Ok, encontré una definición del diccionario bíblico que dice orden de seres sobrenaturales, porque sí son sobrenaturales y celestiales, cuyo ministerio es actuar como mensajeros. De alguna manera, el nombre tanto hebreo como griego, hebreo malak y ángelos o ángelos en griego, significa literalmente mensajero y agentes de Dios en la realización de la voluntad divina. Probablemente usted en alguna ocasión ha visto alguna película de ángeles, porque se han puesto muy populares en cierto momento los ángeles, y no necesariamente películas bíblicas, ¿verdad? Sino que muchos tratan de hacer ciertos guiones
mostrando que sí son agentes de Dios y bueno, le ponen ciertas tramas como ellos se lo imaginan, pero en realidad yo creo que nosotros estamos rodeados de ángeles, hermano. Si son espíritus, yo tengo que recordar que el doctor Ríos cuando nos habló del mundo de los espíritus, que por cierto, si usted no tiene ese libro, debería de tenerlo y debería estudiarlo, el mundo de los espíritus. Y es llamativo que el ejemplo que él ponía era un vaso de agua que tenía ahí a la par cuando él enseñaba sobre esto y agarraba una motita, una cosa pequeñita, ¿verdad?, que flotara sobre el agua. Y él decía, el mundo de los espíritus es el agua y la mota somos nosotros. Entonces, a veces pareciera como un cliché que un predicador diga, hermanos, o en un culto diga, hay ángeles aquí. Y la gente dice, bueno, ¿y dónde están, verdad? Pero precisamente por lo que la Biblia nos muestra, realmente son espíritus que no vemos, pero que están ahí. Yo no sé cuántas veces el Señor, por medio de sus ángeles, que los envía a que nuestro pie no tropiece en piedra, según los salmos, nos han cuidado. Fíjese que uno se pone a pensar que salir de casa, uno quizá no se da cuenta de lo que pasa en los aires, pero indudablemente que sobre nuestras cabezas deben de rugir batallas espirituales, ¿verdad? Donde precisamente los ángeles no solamente nos defienden, nos guardan, sino que indudablemente también pueden estar a la disponibilidad de Dios, porque se mueven a la velocidad del pensamiento para hacer la voluntad de Dios. O sea, su propósito es hacer la voluntad de Dios. En cierta manera nosotros deberíamos, aunque dice que fuimos creados poco menor que los ángeles, deberíamos de tener esa disposición de servir al Señor, ¿verdad? Sin pensarlo demasiado. Amén. ¿Cuántos dicen amén o usted tiene tanto frío que ya no puede decir ni amén? Gloria a Dios. Bueno, esta es una gráfica interesante, ¿verdad? Porque los que hacen este tipo de dibujos y todo, es como más o menos se pueden imaginar esas miriadas de ángeles. Realmente es un ejército, ¿verdad? Que está al servicio del Señor. No nos vamos a meter en la tercera parte de los ángeles que el enemigo contrató, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. No nos vamos a meter a eso, pero indudablemente los ángeles son muchos. Colosenses 1:16 nos dice que los ángeles fueron creados por Dios. Dice, porque en Él, y aquí habla en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, porque el ámbito, diríamos, de los ángeles es los cielos y el cielo, como en la tierra, visibles e invisibles. Como espíritus serían creaciones invisibles, ya sean tronos, aquí ya se mete a jerarquías celestes, o dominios, o poderes, o autoridades. Note que aquí hay 4 niveles, donde el trono es el más alto, siguen los dominios, los poderes o autoridades. Diríamos que indudablemente cuando vemos tronos, dominios, poderes o autoridades siempre pensamos del lado negativo, pero deben haber ángeles desarrollando autoridades, dominios. Se ven del lado del enemigo, pero también indudablemente están del lado de Dios. Fíjese que, por ejemplo, la muerte es un trono. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso vemos realmente que los ángeles estuvieron presentes desde el mismo, antes del nacimiento, trayendo revelación acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Y ángeles estuvieron también, no solo en el recorrido de todo su ministerio, sino que estuvieron también presentes en su resurrección y en su ascensión. Realmente hubo un ministerio angélico que traía revelación a los primeros discípulos, a los apóstoles del Cordero. Y entendemos que después de 2000 años
todavía y especialmente en el cierre del ciclo de la iglesia, en la plenitud, cuando entre la plenitud de los gentiles, indudablemente los ángeles están activos, hermano. Amén. Muy bien. Entonces, son poderosos. Dice el Salmo 103:20, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Acuérdense que hay ejemplos en la Biblia que solo un angelito mató un montón de gente, ¿no? Y el Señor mismo decía que realmente cuando Pedro sacó su espadita, le dijo, mira, si yo llamo una legión de ángeles, aquí no queda nadie parado, ¿verdad? Y realmente él tenía el poder de convocarlos, pero indudablemente él venía a cumplir el plan de Dios. Pero mire qué interesante, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Insisto, son servidores que sirven al pensamiento. Ellos no están diciéndole, Señor, hoy me levanté un poquito cansado, Señor, porque no se enferman, ¿verdad? Hoy tengo frío, Señor, para ir ahí a lo que tú quieres que yo vaya. Son poderosos los ángeles. Bueno, nuevamente hay gráficas, ¿verdad? Aquí es un cuadro donde tratan de representar a Daniel, porque no le tomaron una foto a Daniel en el foso de los leones, pero noten que precisamente la boca de los leones fue tapada por una actuación de parte de Dios, que probablemente fue a través de ángeles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mire, ya Hebreos nos habla que los ángeles traen palabra. Y como lo que estamos viendo es el tema general de la revelación y que Dios habla por medio de ángeles, note lo que dice precisamente este capítulo 2, verso número 2 de Hebreos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles son mensajeros, resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. En todo el contexto habla, cuanto más la palabra que va a hablar Dios de los cielos, ¿verdad? Pero lo que quiero aquí enfatizar en este verso es que Dios habla por medio de los ángeles. Dios les da palabra a los ángeles, da mensaje a los ángeles. Tal vez nosotros, hermanos amados, como probablemente no hemos tenido alguna experiencia sobrenatural con ángeles, o quizá aquí hay alguien que sí, quizá usted ha soñado con un ángel, no sé, que le trasladó algún mensaje. Pero si no ha sido así, indudablemente uno dice, bueno, ¿estará vigente eso? Se ven muchas experiencias y muchas cosas en el Antiguo Testamento y en el nacimiento del Señor y el inicio de la iglesia, pero ¿no será que la iglesia se enfrió tanto? Y quizá en ese sentido sí tenemos razón, ¿verdad? Que la iglesia se ha enfriado tanto y tal vez nos hemos enfriado como para no estar en la disponibilidad de que esas experiencias se den. Pero hermano, tenemos que ir de gloria en gloria, debemos anhelar mayores experiencias. Si no las anhelamos, yo tengo la sospecha que no las vamos a tener, pero si las anhelamos y nos metemos en la palabra y de alguna manera estamos en una atmósfera en la cual las sobrenaturalidades y revelación por medio de ángeles se puede dar, yo estoy seguro que se va a dar, especialmente en el tiempo que se avecina. Yo no sé si usted está emocionado por el tiempo que se avecina, o está triste, o está, no sé, o está cansado. Algunos ministros, hoy me junté con ministros, cada 15 días tengo esa oportunidad de reunirme con pastores, y a veces uno le pregunta, ¿y cuántos años tenés? Y dice, voy a cumplir 70. Hoy yo platicaba con el hermano Alberto Baeza y le decía, yo te veo como energía, le digo. Pero a veces uno se cansa, ¿no? El cuerpo tiende a cansarse. Entonces, afortunadamente estos servidores no se cansan. Pero aunque fuimos creados un poco menor que los ángeles, ¿cuántos saben que nuestro futuro en Dios va a ser mucho mayor que los ángeles, hermano? Mire, a mí me llama mucho la atención porque como que los ángeles, aunque ellos atienden el llamado o atienden el mandato del Señor, fíjese que ellos, habiendo sido creados mayor que nosotros, están dispuestos a servirnos a nosotros porque ya saben que ya no somos solo hombres.
Entonces, cuando el Salmo habla que fuimos creados como hombres, poco menor que los ángeles, está hablando solamente en ese nivel, pero ya siendo hijos de Dios, aunque ellos también se les llama hijos de Dios, indudablemente vemos en todo el contexto del Nuevo Testamento que tenemos un propósito, un final mucho más grande que el de ellos, ¿verdad? Y como que ellos lo saben. Muy bien. Veamos algunos ejemplos que creo que nos va a servir mejor en el Antiguo Testamento de ángeles llevando mensaje de Dios a Lot. ¿Se acuerda usted que el sobrino de Abraham, en el deseo de obtener lo mejor a la vista de sus ojos, agarró las planicies que llegaban hasta Sodoma, dice la Biblia? Y ahí se le complicaron las cosas. Pero en el capítulo 19, verso 1, para ser muy específicos, dice, llegaron pues los dos ángeles. Como que también a ellos los mandan de dos en dos, ¿verdad? Aunque en algunas ocasiones pues aparece solamente uno, pero especialmente cuando aparece uno, generalmente es el ángel del Señor, el ángel de Jehová, o como dice en otros pasajes, el ángel de Dios. Entonces dice, a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahora note que ellos ya llegaron, yo diría, en una, ¿cómo le diría yo? Ya preparados para que Lot los pudiera ver. O sea, no llegaron invisibles. Porque dice, al verlos. Tal vez uno puede pensar, bueno, ¿y qué clase de cuerpo llevarían ellos? Tal vez no podemos estar completamente seguros, pero me parece que son cuerpos espirituales, ¿verdad? Entonces dice, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿por qué Lot se postró rostro en tierra? Porque sin duda son seres totalmente diferentes a nosotros. ¿No cree usted? Algo vio él en ellos que tuvo testimonio que no eran hombres nada más, aunque tenían la apariencia humana. Y entonces dice, pero fíjese que me llama la atención porque yo me estoy saltando de una vez al verso 10, porque son solo pasajes que entresaco para lo que tiene que ver con nuestro tema, pero usted cuando esté preparando lo que va a enseñar, pues léase todos los versos y los contextos. Pero fíjese que llamativo, y lo puse en rojo, porque dice en el verso 19:10, siguiendo toda la línea de la enseñanza, dice, pero los dos hombres, primero dice los dos ángeles, ¿lo lee en el 1? Pero refiriéndose a ellos mismos dice, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Era cuando aquellos hombres querían meterse y los querían sacar. ¿Se acuerda? Ahora, ¿por qué dirá los dos hombres? Porque indudablemente venían a semejanza humana. Ahora, ahí hay algo mucho más profundo que no necesariamente lo vamos a enseñar a los discípulos, pero realmente, o dependiendo el grado de comprensión de cada grupo. Pero acuérdese usted que esto lo que habla es en Sodoma y Gomorra de una descomposición y de mezclas, porque en Sodoma y Gomorra, aunque la sodomía, que es un término que habla de relaciones homosexuales, sodomía, ¿sí? ¿Ha oído de eso, no? Viene precisamente por Sodoma, a veces el énfasis que se hace es exclusivamente de ese tipo de relaciones, porque eran dos hombres y hombres querían que se los sacaran para tener relaciones sexuales con ellos. Porque eso de que queremos conocerlos en el original hebreo habla de eso, de relaciones sexuales. Pero como que de alguna manera también discernían, porque acuérdese que ya en Génesis 6 había mezclas de seres que se metían con mujeres. De alguna manera era todavía más fuerte el grado de descomposición que había ahí, porque como que ellos también en algún momento tenían ese tipo de relaciones con carne extraña. Bueno, quizá eso es, no quizá, indudablemente la maldad de los hombres
cuando se generó el diluvio fue tan grande que el Señor lo envía, pero note que ahora en el caso de Sodoma y Gomorra pareciera como que es un anticipo del diluvio de fuego que va a venir. Ahora ya no es de agua, ahora es de fuego sobre la tierra. Cuando este globo sea consumido, ¿verdad? Dice que los cielos y la tierra, dice Pedro, pasarán con gran estruendo. Entonces, 2 ciudades, no sabemos con cuánta gente, ¿verdad? Aunque entendemos que ese diálogo de Dios con un amigo suyo como era Abraham, negociaron de 50, 40, 30, hasta llegar a 10 justos, y no se encontraron 10 justos en Sodoma. Y fue destruida completamente con fuego y azufre. Muchos se lucubran, ¿será que el Señor tiene sus bombas atómicas en el cielo y las tira? Porque siempre queremos meter nuestra cabecita, ¿verdad? Pero en realidad para Él, ¿qué es imposible enviar fuego y azufre, ¿verdad? Para destruir toda una ciudad. Pero el punto es que estos ángeles, o los ángeles, pueden tomar formas. Y en este caso se presentaron como hombres. Y por eso aquí se les menciona de esa manera. Muy bien. De todas maneras, usted puede hacer preguntas según lleguemos a ese momento para aclarar cualquier situación que no se entienda completamente. Dice, otra vez en el 12, entonces los 2 hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos? Note que como ángeles tienen conocimiento. Yo quiero que usted entienda, y a ver si lo puedo explicar, que nosotros vivimos en cierta manera, en cierta dimensión, ¿no? O sea, nosotros tenemos una dimensión, llamémosle de la tierra, pero estos seres vienen de otra dimensión. Y en cierta manera se tienen que dar alguna clase de conjunción o diríamos traslape. Algunos lo ven de una manera un poquito más acorde a lo que en algunos momentos algunos han descubierto como diferentes dimensiones, ¿verdad? Para poder entrar a la tierra, ¿será que hay ventanas dimensionales que usan los ángeles para poder entrar a la tierra? Bueno, dejémoslo así en el ambiente y vamos a ver qué nos muestra la Biblia a través de ventanas de revelación, ¿verdad? Porque no dicen literalmente ventana dimensional, ¿verdad? No le puedo dar un verso, pero es como para tratar de mostrar lo que la Biblia nos muestra y cómo lo vamos a presentar. Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Fíjese que lo interesante es que Dios habla por medio de ángeles porque le trae un mensaje a Lot. El justo Lot, dice Hebreos. Era justo, pero vivía en un ambiente muy difícil. Porque vamos a destruir este lugar. Ahí está el mensaje. Vamos a destruir este lugar. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé y como los días de Lot. ¿Verdad? Eso significa entonces que si en los días de Lot hubo mensaje angélico para venir a rescatar, ¿no cree usted que va a haber mensaje angélico? Y quizá para los que lo necesitan a ese nivel, ¿verdad? Porque dice que bienaventurado aquel que sin ver creyó. Bienaventurado aquel que sin ver un ángel, tal vez sin ver al Señor resucitado, en una experiencia sobrenatural, se está consagrando, aunque no esté viendo con los ojos físicos, pero por la fe estamos viendo, ¿verdad? Y estamos creyendo la bendita palabra del Señor. Dice amén usted. Ah, qué bueno, qué bueno. Está aquí, no se ha dormido. Voy a estar con los ojos abiertos y dormido, ¿verdad? Pero no es así. Dice, vamos a destruir este lugar. Ahí está el mensaje. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor. Note que es una región donde el clamor sube. Quizá por eso uno tiene que meditar cuando un país es asolado por algún tipo de fenómeno natural, podrían decir los hombres. Pero algunos logran ver que bien, hay juicios sobre las regiones. Y aquí son temas delicados a la sensibilidad humana cuando solo meditamos, solo pensamos, es decir, usamos el alma. Pero usted no me dejará mentir
que hace unos cuantos años, no sé si fue 2004, un tsunami barrió con más de 300,000 personas. ¿Se acuerda, verdad? O sea, olas grandes entraron sobre la tierra, producto de un gran sismo, y tocaron muchas de las costas como Bali, que están en el llamado Círculo de Fuego, y arrasaron con 300,000 personas, entre turistas. Pero si uno es acucioso se da cuenta que muchas de esas regiones son regiones que viven sin Dios. Nos venimos a América Latina y otro sismo asola a un país que lo tienen clasificado como el país más pobre del mundo, Haití. Y otra vez dentro de lo que cuentan se van casi 300,000 personas. Pareciera que Dios fuera injusto, ¿verdad? No solo ya están mal, pero ¿qué pasa ahí? Hay vudú, hay santería, hay cosas profundas de Satanás ahí. Imagínese usted que ellos hacen que un muerto se vuelva un esclavo. Yo no sé cómo pueden hacer eso a través del vudú. Yo no he estado nunca en Haití, pero algunos que han ido en algún momento se dan cuenta, hay brujos, hay esto y lo otro. Entonces quiere decir que hay regiones donde el clamor sube y vienen juicios. Porque uno lo puede ver exclusivamente como un fenómeno natural, ¿verdad? Pero como que en el fondo hay algo. Muchos cuando, creo que fue el Katrina, ¿verdad? Que asoló esta parte de Estados Unidos de New Orleans, donde se hacen unas cosas también meras feitas, y hay ciertos, como que son regiones entregadas. Porque mire, hermano amado, Dios tiene misericordia de Guatemala, ¿verdad? ¿No se puso a pensar usted eso? Ha tenido misericordia de nosotros. Y yo sospecho que es porque hay más de 10 justos. Sin embargo, los juicios indudablemente están ahí en la Escritura. Veamos el ejemplo ahora de cómo los ángeles se aparecen en el sueño de Jacob. Mire, Génesis 28:10 en adelante dice, y salió Jacob de Beersheba, o Beerseba, y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, igual que la almohada de plumas que usted usa. Él usó su almohada de piedras. Esas no las venden en el súper. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Note que él está teniendo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, en su sueño, ¿verdad? Cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían. ¿Qué significa eso de que subían? La escalera estaba de la tierra al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que subían? Que antes habían bajado. Y bajaban, o sea, unos subían y unos bajaban. O sea, había un continuo mover. ¿No le parece que eso suena a una puerta dimensional? La impresión que da es que realmente los ángeles tienen un trabajo en la tierra fuerte. Aunque es un querubín caído, ¿verdad? De estirpe angeloide, digamos, aunque, porque me parece que los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles, me parece que en esa jerarquía son
angeloides, llamemos así, solo que de creaciones mucho más altas. Acuérdese que los serafines son de 6 alas, los arcángeles de 4 y los ángeles de 2. O sea, habla jerarquía, ¿no? Bueno, y note que los serafines son los que están delante de la presencia del Señor y se cubren con 2 alas por el grado de santidad. Vuelan con 2 y se cubren llamativamente los pies con otras 2, ¿verdad? Con las otras 2. Bueno, ¿se imagina usted que eso lo vamos a ver? No lo veo muy entusiasmado, yo digo que el frío lo tiene usted muy quieto. Indudablemente, otra vez hay personas que dibujan esto. No es que necesariamente sea así, ¿verdad? Pero se lo imaginan de esa manera. Yo creo que es mucho más glorioso, ¿verdad? Porque estos son seres que están al servicio de la jerarquía de Dios en jerarquías celestes. Y ahí está Jacob durmiendo, ¿verdad? Ok. Los ángeles de Dios abren entonces puertas dimensionales. Tal vez suena muy rimbombante, pero en realidad lo que quiere decir que son ventanas que se abren, puertas que se abren para entrar a la tierra. Lo llamativo es que ya se dio cuenta que los ángeles se meten en los sueños. Es llamativo, ¿eh? Porque también después tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento donde sucede lo mismo. En Génesis 32:1 vemos siempre en el caso de Jacob, y cuando Jacob siguió su camino, un poquito más adelante de esa experiencia en Betel, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y otra vez, como que ellos permiten que algunos los vean y otros no los vean. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. O sea que, ¿cuántos ángeles habían ahí, verdad? Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Campamento de Dios. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios permitió a ciertos hombres tener esas experiencias. ¿Se acuerda de aquel criado que estaba todo temeroso porque acá mandaba grupos de soldados, ¿verdad?, a atrapar a Eliseo? Y Eliseo siempre estaba tranquilo, porque tenía visión 20/20, pero de la espiritual. Y miraba, ¿no? Son más los que están conmigo que los que están contra mí, ¿verdad? ¿No cree que nosotros deberíamos desarrollar esa confianza? Porque el mismo Espíritu Santo, yo creo que ahora lo tenemos dentro, nos puede dar la certeza, aunque no estemos viendo, que hay ángeles cuidándonos. Entonces dice, bueno, entremos un poquito a lo que es el ángel de Jehová. Hay un misterio en cuanto al ángel de Jehová, pero veamos en la escritura, dice 31:11, entonces el ángel de Dios, fíjese que aquí dice el ángel de Dios, en el original sería Malak Elohim, el ángel de Elohim, porque se traduce Elohim, se traduce Dios. Me dijo en el sueño, otra vez, ángeles hablando en sueños, Jacob, y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados. ¿Conoce usted el pasaje alrededor de esto? Moteados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, en sueños un ángel estaba dando estrategia a Jacob para que tenga su ganado que el suegro se lo había quitado, ¿verdad? Ojalá a usted no le haya pasado eso, que el suegro lo haya dejado sin nada. Que lo puso a trabajar y no le dio nada. Ahora, fíjese que qué interesante porque aquí lo vamos a ver. Dice, entonces el ángel de Dios, ese es el contexto. Póngale atención a eso. Me dijo en el sueño, incluso está hablando en singular. ¿Ok?
Pero miren, inmediatamente dice, yo soy el Dios de Betel. O sea que el ángel de Jehová se presenta a sí mismo como Dios. Entonces, aunque está en función ángel, el ángel de Dios, él mismo dice, yo soy el Dios de Betel. ¿Lo está viendo? Donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto, se refiere a la experiencia donde habían ángeles en Betel. Donde me hiciste un voto. ¿Te acuerdas que él le hizo un voto? Y el voto fue, si tú me bendices, de todo lo que tú me des, yo te daré el diezmo. Ese fue el voto. Levántate ahora, sal de esta tierra. Él estaba con su suegro ahí en Harán. Y vuelve a la tierra donde naciste. O sea que Jacob no solamente tuvo estrategia para tener su ganado y que le fuera pagado su salario justo, sino que le mostraron el ángel de Jehová. Y es que si seguimos toda la línea del ángel de Jehová, hay muchos pasajes. La mayoría de estudiosos, y yo creo que más que los estudiosos necesitamos revelación, pero yo se lo traslado, y creo que aún el mismo hermano Otto lo miraba, es que el ángel de Jehová realmente se refiere al Hijo, como sería ahí como una cristofanía. Acuérdense que los teólogos hablan de teofanías, teos Dios, fan es luz.